¿No se oye? Dios les bendiga en esta mañana. Entonces, le damos gracias a Dios porque este día, porque ha sido bueno y bueno en gran manera con cada uno de nosotros y nos ha prestado este día más de vida. Hoy vamos a estar hablando de, aunque no fuimos 3 clases sobre la existencia real del infierno y hablamos de una casa en el infierno, hablamos del Hades, del Tártaros y hablamos del destino final de los malos y del que no conoció a Dios. Hoy, aunque no hicimos mención de eso, pero hay un tema aunque no está muy definido en la Biblia, solamente encontramos 2 testigos, pero con ellos 2 testigos es suficiente para empezar a hablar sobre ello. Está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, 11, que es el libro de las obras. Hoy vamos a hablar de ese libro, de las obras. En la Biblia se mencionan varios libros, pero vamos a hablar hoy específicamente del libro de las obras. Vamos a orar al Señor en este día para entregarle este tiempo en la mano del Señor y para que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros y también para que todos los que lo oyeren sean convencidos por el Espíritu Santo y como es doctrina, entonces nos lleve a tomar decisiones radicales en cuanto al pecado, en cuanto a la necesidad de perdonar y también de borrar este libro de las obras. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has dado. Gracias por permitirnos, Señor, volver a hacer este programa, esta transmisión en el nombre de Jesús. Y te pedimos que sea de bendición y que todo lo que hagamos de palabra, obra o pensamiento sea para la gloria y honra de tu nombre y para bendición nuestra en el nombre de Jesús. Señor, gracias a ti por este espacio que nos has dado, Señor, por la cuarentena, Señor. Gracias a ti, oh Dios mío, porque podemos dedicar un tiempo para buscarte y así estar preparándonos para la venida del Señor. También te ruego, Señor, que tú nos des ojos para ver, oídos para oír, un corazón entendido y nos seas revelado cada día el Evangelio y que escribas estas cosas en nuestro corazón y en nuestra mente y nos lleve a tomar decisiones radicales en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde que estamos hablando de la doctrina. En la doctrina es la enseñanza que rige mi vida y que me lleva a tomar decisiones radicales. Hoy vamos a hablar del libro de las obras. El libro de las obras lo vamos a leer allí en el libro de Apocalipsis. Y es es el libro que en el día de juicio va a ser usado como evidencia o como expediente y de acuerdo a ello Dios va a juzgar a cada persona por lo que está escrito en este libro. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en dice en el capítulo 20 versículo 11, dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí dice que había unos libros, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Este libro de las obras, aquí menciona 2 libros, uno es el libro de la vida y el otro es el libro de las obras. En el libro de la vida solo es uno, mientras que el libro de las obras son muchos. Cada persona tiene un libro, o sea, yo tengo mi propio libro, usted tiene su propio libro, todos tenemos un libro que se está escribiendo a diario y al cual es el que va a Dios a abrir en ese día del juicio, va a abrir ese libro para juzgar a las personas de acuerdo a lo que está escrito en cada uno de nuestros libros. Es como nuestro diario, pero está siendo escrito cada día a medida que nosotros vamos
viviendo y hacemos cosas, ese libro se está escribiendo. Este libro de las obras me lo menciona aquí, también en el libro de Daniel también lo menciona, y también habla de este que va a ser usado en el día de juicio. Aquí también en el libro de Daniel, voy a buscar el libro de Daniel, también lo menciona, y lo pone en el mismo lugar que lo pone Apocalipsis. Entonces sería bueno también leerlo. Dice: en el capítulo 7, en el versículo 10, encontramos el otro testigo. Dice: y un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares le servían, y millones de millones existían delante de él. Y el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Entonces aquí ya está hablando del mismo juicio del gran trono blanco, sino que aquí le añade un detalle que delante o debajo del trono salía un río, pero un río de fuego. Entonces aquí encontramos que está hablando de estos mismos libros. Ese libro eh, contiene tres cosas: el pecado, en primer lugar, el pecado que se cometió. Puede ser de palabra, de pensamiento, de obra, omisión, complacencia, ignorancia, incredulidad, visto, oído, escrito. Y también por el pecado que se llama indiferencia. Entonces todas las cosas que uno hace que están encerradas bajo eso, por ejemplo, de palabra está la mentira, el chisme, la murmuración, la gritería. Todos esos pecados son de palabra. De obra, por ejemplo, está el robo, el adulterio, la fornicación, el homicidio, el suicidio. Todos estos son de obra. De pensamiento es la codicia, la avaricia, la laxivia. Todos estos pensamientos son de pensamiento. De omisión, por ejemplo, nosotros los creyentes podemos pecar por no escudriñar las escrituras, por no orar, por no congregarnos. Todos estos son pecados que se pueden cometer por omisión. Ayer vimos una lista de cosas que las personas hacen y hay gente que se complace, por complacencia también se puede llegar a pecar. Entonces, cuando uno no, digamos, acepta o avala el pecado, está pecando por complacencia. Uno no lo hace, pero se deleita en mirar cómo lo hace otro, entonces eso se llama complacencia. También por ignorancia. La ignorancia es el mayor causal de personas que se pierden y van al infierno, es por ignorancia. Es un pecado pues todos son graves, pero este de la ignorancia la Biblia lo pone en un lugar muy apropiado. Y dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces cuando las personas creen que si no saben, entonces son inocentes, eso no es cierto. Por ejemplo, si uno en las normas de tránsito, uno encuentra dos líneas amarillitas continuas en la carretera. Cuando uno va por carretera puede encontrar dos líneas amarillitas continuas.
Y mucha gente no sabe por qué están esas dos líneas amarillitas continuas aquí en Colombia. No sé si en otro país es la misma señal, pero aquí en Colombia son las dos líneas continuas. Significa que usted no puede adelantar. Y la gente a veces adelanta y delante, más adelante encuentra uno al policía de tránsito o a la gente de tránsito y lo para y le dice que ha cometido una infracción y vale como 400.000 pesos el haber ha cometido esa infracción. No es que yo no sabía qué significa eso, no, es que la ignorancia no, no lo exime del castigo. Entonces, en la Biblia hay muchas cosas que nosotros pecamos por ignorancia. Por ejemplo, yo le decía que la mayor del pecado es porque nosotros hay veces no leemos las escrituras y no nos enteramos de lo que dice la Biblia frente al asunto. O nos confiamos de que no es que el pastor lo dijo, pero nosotros no hemos corroborado por la Biblia eh, el asunto. Es muy importante que siempre vayamos a las escrituras. La escritura es donde nos indica, no es el concepto del pastor, no es el concepto del apóstol, del profeta o del maestro, no, son importantes, pero lo que nos rige a nosotros es la palabra de Dios. No es que mi pastor me dijo, pero si eso que le dijo el pastor no es conforme a las escrituras, y usted lo cree y no lo ha corroborado con las escrituras, es muy serio. Estaba yo dictando una conferencia o hablando con unas personas en Cartagena un día y se acercaron, llegaron a esa casa dos personas que eran guajiros, o sea, indígenas guajiros. Y se sentaron y de pronto se incluyeron en la charla y, y yo estaba hablando de lo del infierno. Y entonces la señora guajira que ella manda a las mujeres en esa cultura manda la mujer. La mujer me preguntó, eso no es cierto, eso no existe el infierno. Entonces yo le dije, sí, sí existe. Y entonces yo saqué la Biblia y empecé a leerle los capítulos donde Jesús eh, enseñó sobre el infierno. Hablé aquí de Apocalipsis, le mostré varias citas sobre el asunto del infierno. Cuando le mostré eso, me dijo, mire, yo no le creo a usted. Así me dijo, yo no le creo a usted. Pero yo creo que ahora sí hay infierno porque yo lo vi y lo pude comparar que lo leí en la Biblia. Ella no sabía que la Biblia hablaba del infierno. Y estaba pecando porque creyendo que no había el infierno. Pero cuando se lo leí en la Biblia dijo, no le creo a usted, yo le creo es porque la Biblia lo dice. Y bueno, fue muy bonito ese día que la señora afirmara que no era que creía por lo que yo estaba diciendo, sino porque se lo había demostrado a través de las escrituras que existía el infierno. Muchas cosas hay en la Biblia que la gente ignora. Por ejemplo, la mayoría de las personas ignoran sobre este tema del libro de las obras. Al no tener el conocimiento del libro de las obras, nos lleva a pecar en sí. Yo le digo porque yo he visto personas que con el conocimiento del libro de las obras se han abstenido de pecar cuando van a hacer algo ilícito. Dicen, no, porque yo no quiero que se me escriba. Encontré un muchacho en Villavicencio que es cotero, o sea, que es el que se encarga de bajar los bultos y las cajas y los guacales y todo esto de la plaza de abastos allá en Villavicencio. Y él un día yo estaba dictando esta clase y él cuando oyó sobre esta clase, sobre que todo se le anotaba en el libro, me contó después que él había tenido un día mucha hambre, eran como las 3 de la mañana y tenía mucha hambre y en un puesto de abastos habían unas manzanas y no era sino levantar lo que la estaba cubriendo y coger una y comérsela. Pero
el conocimiento que él tenía acerca del libro de las obras, dijo, no, yo no quiero que me lo anoten. Y eso lo abstuvo de pecar, que me pareció muy curioso que él me dijera, y eso le ha ayudado para guardarse en santidad a ese joven, porque dice, no, yo no quiero que me sigan anotando las cosas en el libro de la vida, en el libro de las obras. Este libro de las obras tiene todos los pecados que las personas han cometido desde el día que nacieron. Cuando uno dice, pero desde el día que nacieron, los niños desde que nacen ya empiezan a pecar. A ellos usted nota también que están muy pequeñitos y no deciden entre el bien y el mal, pero con la naturaleza pecaminosa ya se ponen de mal genio porque no le dan la leche a tiempo y se ponen de mal genio, muerden a la mamá en un momento dado porque no le sale la leche y todas estas cosas y ya tienen en sí esa naturaleza pecaminosa y empiezan a pecar. Todas esas cositas a medida que los vamos haciendo y vamos creciendo se nos van anotando esos pecados en ese libro de las obras. Entonces allí quedan consignados todos los pecados que uno haya hecho en la vida, están escritos en ese libro. Para corroborar, Jesús me dijo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella tendrán que dar cuenta a Dios este día de juicio. Por eso es que la Biblia habla allá en Mateo, en el Sermón del Monte, le dice, él dice unas cosas que es muy curiosa y digo que curiosa es porque hay veces uno no le pone la atención a esas palabras que Jesús dijo. Y aquí dice, mire, en el capítulo 5, dice, vamos a ver dónde es que está. Dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Note que solamente al decirle a una persona fatuo o bobo, puede quedar expuesto al infierno. O sea, la gravedad de las palabras, porque con las palabras uno puede matar a una persona. Si a un niño repetidamente le dicen que no sirve nada, que es un bobo, que es un tonto, entonces puede causar daños en ese niño y creer esa mentira que usted está diciendo porque todo Dios nos ha dado capacidades y talentos y si servimos. Entonces dice que se quedará expuesto al infierno de fuego. Note que puedo decir que toda palabra ociosa que hablemos de ella, o sea, no es cuando en el día de juicio, que otro día vamos a hablar del día de juicio, no es que se va a coger todos los pecados del libro y dice, bueno, por todo lo que usted está escrito en este libro, usted recibe tanto castigo, no. Entonces es el día de juicio, cada pecado, cada situación se va a juzgar por aparte. O sea, se va a tener diferentes cosas. En primer lugar, como está diciendo, se va a escribir el pecado que fue de palabra, pensamiento. Se escribe qué fue la situación que se dio. Entonces se escribe ahí en ese libro. Por ejemplo, en el caso de Adán o de Eva, entonces allá dice, bueno, Eva primeramente dice que lo codició, primero lo vio agradable a los ojos, luego lo vio agradable para comer y lo vio codiciable, o sea que eso ahí va a escribir, esas cosas se van a escribir en cuanto al pecado de desobediencia que inicialmente Eva y Adán cometieron. En el caso de Eva se le anotó todas esas cositas ahí en el libro de las obras. Así todas las personas se les va a tener en cuenta ese asunto. Sí, lo que vivieron, lo que lo rodeó el asunto. Lo segundo
que está escrito en este libro se llama la intención o la motivación, que también juega un papel muy importante en, en el día de juicio. Si las personas no se borra este libro, en el día de juicio va a incidir en el castigo. Eso es como el atenuante. Cuando hablan los abogados del atenuante, dicen, no, es que lo hizo, cuando yo era pequeño hablaban del atenuante dice que lo hizo, bueno, es porque dice fue por ira, y por ira, y entonces, o por hambre, o por ocasión, o por venganza, o la motivación que lo llevó a cometer el ilícito, el pecado. Entonces allí va a escribir que esa situación se va a dar, que se le escriba toda esa intención con la que se hizo alevosía o ira, contienda, o fue ocasional, todo, no, como dice mi hija, hambre, ¿no? Entonces no fue que lo robé porque tenía mucha hambre, eso va a tener. No es que el atenuante, eso es lo que va a hacer es que sea mayor o menor el castigo en el atenuante. Así como en las leyes humanas le dicen no fue un homicidio accidental, o sea, lo mató por accidente, no fue premeditado, no tenía antes nada contra él. En la Biblia también habla de eso, ¿no? De cuando las personas, por ejemplo, mataban a otro por accidente, Dios les había dado unas ciudades donde podía huir y refugiarse allá y no le podían hacer nada, pero tenía que esperar hasta la muerte del sacerdote, y cuando moría el sacerdote ya podía salir de la ciudad, y ya el vengador de la sangre ya no le iba a hacer nada por el atenuante. Pero si se descubría que había tenido algún problema antes, no importaba que se metiera en la ciudad de refugio, lo sacaban de allí, y el vengador de la sangre era ojo por ojo, diente por diente y mano por mano, y así sucesivamente. Entonces, en la Biblia también habla de ese atenuante. En el caso del libro de las obras se escribe allí cuál fue el atenuante, o sea, fue hambre o la codicia, o todo eso se va a escribir ahí. Y en tercer lugar se va a escribir las consecuencias, todo lo que desencadenó ese asunto. Por eso es que la Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio, porque estas consecuencias siguen. No es que cuando uno se muere todo se acaba, no. Uno se puede morir, pero sus obras continúan dando fruto para vida o para condenación, pero siguen dando fruto. O sea, siguen haciendo el trabajo. Por ejemplo, nosotros hablamos de Charles Darwin, era el biólogo que hizo la evolución de las especies, y dijo que nosotros habíamos procedido del mono. Pues no sé si era porque él se parecía a los monos o porque llegó a esta conclusión. De hecho, él hizo un libro que se llama La evolución de las especies, y mucha gente ha creído en lo que él dice en su libro, y él es responsable por lo que escribió en ese libro. Pero yo decía que por lo que uno escribe. Cuando esas de las personas creen en esa teoría, se están apartando de lo que la Biblia dice, está quitando la fe en Dios. Entonces él es culpable delante de Dios de todo lo que escribió, y ya ha muerto. Aunque se hubiera arrepentido en un momento, sus libros siguen, y sus teoría sigue dando fruto para condenar a muchas personas. Si él no se arrepintió, ojalá Dios quiera se haya arrepentido. Y porque si no, todas las personas que hayan creído en él es responsable de eso. Es lo mismo que uno como pastor. Si uno puede llevar personas al cielo o puede llevar personas al infierno, de acuerdo a lo que enseñe. Si uno no enseña conforme a la verdad, puede influir en muchas personas a que vayan al infierno, y eso se le va a contar a la persona en el día de juicio. Si no fue salvo y no fue perdonado sus pecados,
va a ser condenado por esos actos o por esa enseñanza falsa que uno dio. Hoy enseñan que uno se puede recasar y eso está en contra de lo que Jesús dijo. Y llevan muchas personas al infierno porque los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Pero cada pastor es responsable de lo que enseña. Puede ser que lo enseñe conforme a las escrituras, pero si no lo enseña conforme a las escrituras, está causando que muchas personas se pierdan por causa de que no es que hay que arreglarle la vida a las personas en un momento dado y hay que darles otra oportunidad. Una vez un discípulo se encontró con un pastor y vivían en el mismo conjunto y él me contó que el pastor le había preguntado, ¿y el pastor Israel qué enseña sobre el recasamiento? Y él dijo, no, él enseña lo que dice la Biblia, que las personas se pueden separar, pero no se pueden volver a casar, porque si se casa comete adulterio. Y entonces el pastor le dijo, cuando lleguen personas recasadas, ya mántanoslas para la iglesia aquí, que aquí le arreglamos la vida y le arreglamos la situación. Y el discípulo le dijo, pastor, si alguno llega a su iglesia y quiere ser salvo, mándala para la iglesia al pastor Israel. ¿Sí? Eso fue lo que él me contó. Porque de estas enseñanzas uno es responsable de lo que dice. Si uno no enseña conforme a la palabra de Dios, ayer leíamos en Santiago capítulo 3 que recibiremos mayor condenación. ¿Yo por qué hago esto? Porque yo conozco lo que dice las escrituras y les digo conforme a las escrituras, no es lo que a mí me parece, ni es lo que yo quiero decirles, sino es lo que dice la Biblia, y entonces ahí estamos en problemas, porque si las personas no creen lo que dice la Biblia, pues tampoco van a creer lo que yo digo. Pero no me importa que no me crean a mí, deben creerles a la palabra de Dios. Si la Biblia lo dice, así y no hay, en eso no hay discusión. Aquí no hay que ponerle interpretar las escrituras, hay que ponerle el sentido y más el sentido común a lo que dice la Biblia. Entonces, todas las consecuencias, por ejemplo, si uno, como le dije a una persona hablando del tema de esto, mira, supongamos que yo estoy equivocado y que así pueden rehacer su vida y casarse. Pues llegó al cielo y entró en el cielo, no hay problema. Pero si como yo le estoy enseñando conforme a la palabra de Dios y la persona llegó allá y obedeció y no se casó y puede haberse vuelto a casar, pues no perdió nada. Pero si estoy en lo cierto y la persona no hizo caso, cometió adulterio y llega allá, pues lo pierde todo. Hay veces ser, como dicen, no tener esa felicidad al casarse nuevamente e ir al cielo que ser feliz aquí y irse al infierno para el resto de su vida. Pero de todas las cosas que hagamos tendremos que darle cuenta a Dios. Entonces, esas enseñanzas pueden infundir en muchas personas a hacer el pecado o a abstenerse de pecar, de acuerdo a lo que uno como pastor o como maestro les enseñe. Pero todo debe ser conforme a las escrituras. Nosotros, todas las consecuencias están ahí. Recuerdo una ocasión de un señor de una historia que fue real, donde se muestra el problema de por solo hablar y hacer una chanza, un comentario o como sea. Era un señor, quería que su esposa había tenido un hijo y quería que él fuera el padrino de ese niño. Entonces lo invitó a la casa a conocer al niño, porque él quería que él fuera su padrino como en las costumbres católicas. Entonces el hombre fue allá y vio al niño y todo y salió, y cuando salió hizo un comentario y le dijo, ¿usted no se da cuenta que ese niño se parece al panadero, al señor de la esquina? Ese comentario que hizo este hombre
puso una raíz de duda en el esposo de esta señora. Y desde ese día este hombre cambió la conducta con su esposa y con este niño que ya no los trataba igual. Empezó a hacerle la vida difícil a esta señora y a este niño. Un día en mal genio, por algunas cosas que sucedió, dijo, es que ese chino no es mío, ese es del panadero. La mujer, pues muy tristemente, le tocó hacerle la prueba de ADN para que él le comprobara que sí era su hijo. ¿Cuánto daño hizo este comentario o este chiste o esta chanza a este hombre? Por más de 5 años ese hombre albergó que ese niño no era su hijo por este comentario. E influyó en esto. Este hombre que dijo el comentario es responsable de todos los males ratos que le pasó a esa mujer y a ese niño. Es responsable delante de Dios. Y tendrá que darle cuenta a Dios por el sufrimiento de esa mujer y de ese niño. Y si hubiera hecho otras cosas malas, el hombre también es responsable por haber hecho esta clase de comentarios que no se deben hacer. Ya subimos que hay que se escribe el pecado, se escribe la intención o la motivación y también se escriben todas las consecuencias. Pero la bendición de Dios es que existe un borrador para este libro. Para todos los libros, para borrar algo, siempre existen borradores. No siempre, porque hay marcadores de borra que son de tinta, ¿cómo se llama? Que no se borra, no son borrables, permanentes. Pero en el caso del libro de las obras, sí, gracias a Dios que existe un borrador, el cual no hay otro borrador que pueda borrar este libro de las obras si es el libro, la sangre de Jesús es la única capaz de borrar el libro de las obras. Si nosotros sabemos, yo creo que el libro de nosotros antes de conocer al Señor no había nada bueno. Uno como papá hay veces corrige a sus hijos y hay veces uno dice que es porque los ama, ¿no? Y hay verdad es que mientras uno no conozca a Dios no hay nada bueno en nosotros y todo se está escribiendo en el libro de las obras. Yo recuerdo que hay veces uno corrige a los hijos no porque los ama, sino porque lo están haciendo quedar mal en el colegio. Entonces, porque se comportaron mal y los hacen quedar a uno mal. Entonces, esa es la motivación porque los corrige, es porque lo están haciendo quedar mal, no porque realmente los ama. Yo pasaba por una ciudad y generalmente venía y ahí veo una señora hermanita de la iglesia que me invitaba, tenía un negocio en la plaza de comida. Entonces yo llegaba ahí o llegaba y me decía, cuando pase por aquí venga a almorzar. Si son horas de almuerzo, entonces, pues no siempre, pero algunas veces me acerqué a comprar allí, a almorzar, no a comprar porque nunca me cobró. Entonces yo noté que ella pasaban gente y le pedía de comer y les servía almuerzo y no les cobraba. Entonces un día yo le pregunté, hermanita, ¿y usted por qué hace eso? Y me dijo, pues es que yo lo hago porque es para que a mis hijos nunca le falte. O sea, la motivación, el hacer la obra era bueno, pero la motivación no era la correcta. Y ella estaba pensando, no para juzgarla ni condenarla, sino que la motivación no era la más correcta, porque ella estaba pensando en el beneficio de sus hijos para que sus hijos nunca padecieran de hambre. Pues uno piensa así también, pero no es lo correcto. Por eso es que la motivación hacía que esa obra buena se convirtiera en mala porque la motivación era egoísta, era para que a sus hijos no le faltara.
Pues yo le enseñé ese día y creo que cambió su motivación y era para, primeramente, ¿por qué lo debemos hacer? Es porque si lo hacemos para el hermano o cualquier persona, lo estamos haciendo para el Señor y no para los hombres. Entonces, y que la recompensa va a venir del Señor. Si lo hacemos para el Señor, lo va a... Decía que no hay nada bueno en ese libro mientras uno no conozca a Dios por la motivación, generalmente no es bueno. Aunque la obra que hicimos sea buena, la motivación lo hace incorrecta o lo hace pecaminosa por la intención con la cual la hicimos. Decía que el borrador es la sangre de Jesús. La única que puede borrar el libro de las obras es la sangre de Jesús. Así como para cuando hay una pintura en carboncillo, se puede usar el borrador de nata. Si es algún borrador de tinta, también existen borradores para tinta y así existen correctores, aunque realmente el corrector no borra, sino que tapa el defecto, como lo hacía en el Antiguo Testamento. La sangre de los machos cabríos también cubría, mas no enmendaba la falta. Pero solo la sangre de Jesús sí puede limpiar o borrar el libro de las obras. Pero no es tan sencillo que se borre el libro de las obras. La Biblia dice que el apóstol Pedro, hablando ahí, dice, cuando le preguntaron, varones, hermanos, ¿qué hacemos para ser salvos? Ya habían oído del Evangelio, pero el apóstol Pablo no le dice, miren, hagan esta oración de fe y ustedes ya son salvos. Y no es que repitan esta oración de fe. La Biblia no habla de oraciones de fe para salvación. Lo que le dice es arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahí nos dice, cuando el salmista, el rey David, también en el Salmo 51 habla, dice, borra mis rebeliones, borra mis maldades, porque está hablando, él sabe que existe ese libro de las obras y que necesita ser borrado, pero solamente la sangre de Jesús podría borrar el libro de las obras. Pero para eso se necesita varias cosas que vamos a mencionar en este momento. ¿Cómo borrar ese libro? ¿Qué se necesita para borrar el libro de las obras? Ya tenemos el borrador, que es la sangre de Jesús. Pero sí necesitamos cosas. Lo primero que una persona tiene que reconocer que el libro está escrito, o sea, reconocer que todos hemos pecado y que hemos ofendido a Dios de cualquiera de estos pecados de palabra, pensamiento, que hemos pecado delante de Dios. Hay que reconocer, porque dice que aquel que confiesa su pecado, reconoce su pecado y lo confiesa, alcanzará misericordia, mas aquel que lo encubre no prosperará jamás. Lo primero que yo tengo que reconocer es que tengo un libro y que ese libro está escrito y está toda mi vida escrita allá, que es como el expediente, se le van acumulando los pecados o los delitos a las personas en los expedientes. Lo segundo que tengo que es creer que existe un borrador capaz de borrar ese libro, y el único borrador capaz de borrar ese libro es la sangre de Jesús. Pero no es solamente por la muerte, sino porque esa sangre es limpia, de un hombre que nunca cometió pecado. Es la única que podía limpiar porque llena los requisitos de Dios para hacer el borrador, así como los borradores tienen que cumplir ciertas especificaciones para poder, así Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También en la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces ya tenemos que existe un borrador para ese libro, y es el Señor a través de su sangre, es Jesús a través de su sangre. Lo tercero es lo que dijo el apóstol Pedro, arrepentidos. Ya el arrepentimiento es sentir vergüenza, dolor y tristeza de haber pecado contra Dios, contra nosotros mismos, contra el prójimo o contra la naturaleza. Cuando las personas sienten vergüenza de lo que han hecho, han comenzado ese camino de la conversión. Es un sentimiento cuando las personas empiezan a sentir esa vergüenza, primeramente
no es sentirse culpable, sino avergonzados de sus actos. Si uno no se avergüenza del pecado, y todo pecado debe avergonzarnos delante de Dios y delante de las personas que nos rodean. Y también saber que el pecado causa mucho daño no solamente a nosotros, sino también a las personas que nos rodean, causa daño. Y también que es ofender directamente a Dios, como dijo el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces Dios espera que todos, dice que Él manda que todos los hombres se arrepientan en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. También la Biblia nos dice, y Jesús dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea que es una condición para borrar el libro de las obras, es arrepentirse. Si no, no se puede borrar este libro de las obras. La otra condición que el apóstol Pedro pone ahí es que dice que se debe convertirse. Y esa es la conversión, decíamos, que es pasar de mucho o poco a cero en cuanto al pecado. O sea que el que robaba no robe más, el que maldecía no maldiga más, el que juraba no jure más, el que cometía adulterio no adultere más, el que fornicaba deje fornicar o cásese, el que codiciaba no codicie más. Todo es abandonar por completo el pecado, no es cambiar, porque las personas hablan de cambiar, es que yo he cambiado. No sirve cambiar a menos que realmente se convierta a Dios, se convierta de su pecado, deje de practicar ese pecado al cual estaba haciendo. Si no, ese libro de las obras jamás podrá ser borrado si no hay una verdadera conversión. No es cambiar. Nosotros necesitamos tomar decisiones radicales en cuanto al pecado. El pecado debe ser algo que avergüenza y que yo no quiero seguir practicando ese pecado porque es una ofensa delante de Dios. Nosotros a veces acariciamos el pecado, pero no, es una forma radical de aborrecer el pecado. Pero la Biblia dice que es necesario que nos convertamos de nuestros pecados. Dejemos de practicar el pecado para que ese libro de las obras sea borrado. También es necesario que las personas perdonen. Jesús dijo: si no perdonáis al hombre sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Si la persona no perdona, no hay manera de que él sea perdonado. No hay forma de ser perdonado si uno no perdona. Recuerdo una ocasión una mujer llegó a mi oficina y me contó su situación. Me dijo que su esposo había adulterado y insistió tanto que no lo iba a perdonar, que decía: es que yo no lo voy a perdonar, es que yo no lo voy a perdonar. Y entonces yo ya le había escuchado como unas 10 o 15 veces por lo menos que no lo iba a perdonar. Yo le dije: mira, hermanita, si usted no perdona, váyase al infierno. No, pastor, le dije: es que la Biblia dice que si uno no perdona, tampoco Dios lo va a perdonar, y si no le perdona, usted se va a ir al infierno. Quiéralo o no lo quiera, si usted no lo hace y lo hace de corazón, porque dice que si no perdonáis a los hombres de todo corazón sus ofensas, tampoco Dios perdonará vuestras ofensas. Y perdonar es la acción de remitir el pecado u ofensa delante de Dios por medio del nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y la sangre de Jesús en oración. Así es que se debe remitir el pecado. Así es la manera que delante de Dios, no es que sencillamente: hermano, perdóneme. No. Es necesario que esa ofensa vayamos delante de Dios, por el cual toda ofensa y pecado es contra Dios primeramente y luego contra nosotros o contra las personas o contra la naturaleza. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Ir en oración y decirle: Señor, por favor,
perdona a esta persona, no le tomes en cuenta su pecado, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando yo empiezo a interceder en oración por la persona que me ha ofendido, ahí es donde empieza realmente a haber un perdón. Cuando yo remito eso a Dios a través de la sangre de Jesús para que Dios perdone y no le tome en cuenta, ahí es hay una un verdadero perdón. Cuando yo empiezo a bendecir a la persona que me ofendió. Yo les digo que cada vez que una persona nos ofende, o hace algo en contra de nosotros, porque nosotros tal vez le hemos hecho primero algo a esa persona para que esté en esa acción. Entonces, es muy importante que nosotros oremos, intercedamos al favor de las otras personas, así como nos enseñó Jesús, que debemos orar al Señor y hacerlo inmediatamente, no dejar que una raíz de amargura o que contaminemos a algo con el problema, con las personas que nos rodean. Por algunas veces, hay veces uno va y comenta cosas en la casa, pues suele suceder, no, mire que esta persona me hizo. Y se envenena a la esposa, se envenena a los hijos y después ya no quieren saludar a ese hermano o ya le crea desconfianza. Pero uno es el culpable también de hacer esa clase porque no perdonó inmediatamente, nos llevó esa situación delante de Dios para que Dios no le tomara en cuenta su pecado. Jesús, cada vez que lo ofendían o hacían alguna cosa, inmediatamente él remitía en oración a Dios Padre para que Dios perdonara a esa persona que le había causado ese daño o lo había ofendido, siempre lo hacía así. Si Jesús no hubiera en el momento que lo crucificaban, que lo escupían, que le arrancaban la barba, no hubiera orado por los transgresores, como dice la Biblia, pues tampoco hubiera sido salvo. Dios no lo hubiera podido resucitar de los muertos por su pecado. Pero él inmediatamente lo ofendían, inmediatamente oraba. No dejaba eso para después, inmediatamente hacía la remisión del pecado delante de Dios, remitía ese pecado delante de Dios. Así lo hizo Esteban. Cuando a Esteban lo mataron, lo estaban matando, él oró al Señor y dijo, por favor, Padre, no les tomes a estas personas en cuenta su pecado. Y entre los que estaban apedreándolo, aunque él no tiró piedras, era un joven llamado Saulo de Tarso, que tal vez tenía por ahí 20 años, 15 años, 18 años, tal vez, cuando apedrearon a Esteban. Y vemos que con el tiempo ese apóstol, ese llegó a ser el gran famoso apóstol Pablo, pero porque Esteban oró para que Dios lo perdonara. Nosotros estamos llamados a perdonar a las personas que nos ofenden, no a guardar rencor, no, porque es necesario que perdonemos para que Dios también nos perdone a nosotros. El Señor dijo, Padre, perdónanos como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Y dice allá en Marcos también dice, queremos perdonar para que nuestra oración no tenga estorbo también. Entonces, es muy importante el perdonar no solamente para que el libro de las obras sea ahorrado, sino para que podamos llegar también al reino de los cielos. Yo no sé cómo las personas en la iglesia nunca han perdonado a otros y cómo dicen ser hijos de Dios si son salvos. No creo que esto sea posible. En la Biblia cuenta una historia, aunque hoy no estoy hablando del perdón, pero sí es necesario que hablemos de eso. En la Biblia cuenta la historia de un hombre que debía como 10,000 que viene a ser más o menos 10,000 millones de pesos comparado a 1,5 millones que otro le debía. Pero su señor le fue a pedir cuentas y dijo, no, deme tiempo, yo le voy a pagar todo, pero le rogó y le suplicó a su señor, al que le había dado el dinero, que le diera tiempo para pagarlo. Mas su señor no quiso que le devolviera el dinero, sino se lo perdonó. O sea, le dijo, no, yo le perdono la deuda, no hay problema, porque le rogó.
No, aunque él decía era que que le diera tiempo, que él le pagaría, pero su señor no quiso prolongar esta situación más, sino que le dijo, mire, dejemos así, yo le perdono toda la deuda, así que ya no me estás debiendo nada. Pero en otra ocasión, más adelante, este hombre, alguno le estaba viendo 1,5 millones de pesos, otro consiervo de él, y lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Y como el hombre no pudo en ese momento pagarlo, lo hizo echar a la cárcel. Más tarde, el señor se enteró de esta situación de que al que él le había perdonado 10,000 millones de pesos, no había querido perdonar 1,5 millones. Entonces, él lo llamó y le dijo, mire, usted, ¿por qué no quiso perdonar a tu consiervo que le debe tan poquito y yo te perdoné 10,000 millones de pesos y tú no quisiste perdonar 1,5 millones? Ahora yo no, yo vuelvo y escribo que tú me debes. Y volvió a escribir. Si uno bíblicamente, si la persona no perdona todo lo que estaba escrito en el libro de las obras, lo vuelven a reescribir, según esa historia que le estoy contando. No es que no, lo pueden volver a escribir. Así anotaron los 10,000 millones a ese hombre de nuevo y lo echaron a la cárcel y dice que lo entregó a los verdugos, y en la cárcel ya no puede pagar la deuda y lo entregó a los verdugos. Aún, alguna vez escuché una predicación de alguien, dijo que esos verdugos eran el cáncer, eran las enfermedades, era el reumatismo, era la artritis y todas estas enfermedades. Dicen que pueden ser causadas por la falta de perdón. En Rusia, la primera terapia para el cáncer se llama la terapia del perdón. Después de que la persona ha descubierto que está sana en su corazón y que ha perdonado, entonces, si no hay mejoría, entonces ahí sí hacen las quimioterapias y le dan otra clase de tratamiento, pero la primera que le hacen es la terapia del perdón. Dios quiere que nosotros perdonemos para que nuestros pecados nos sean también perdonados. También la Biblia nos habla de que no solamente hay que perdonar, sino hay que pedir perdón. Eh, si uno no pide perdón, la Biblia dice que debemos pedir perdón a Dios. Lo primero que es reconocer contra quién hemos pecado, ¿no? Que hemos pecado contra Dios, como dijo el hijo pródigo, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Y aunque el Padre lo abrazó y todo esto, le dijo un momentico, yo quiero decirte que me perdones. Yo he pecado contra el cielo, contra ti, y perdóname. Y ya no soy digno de llamarme, y lo hizo con humildad. El pedir perdón hay gente que dice, mire, si acaso yo le he ofendido. No, no diga así, dígale, Señor, perdóneme porque yo lo ofendí. Hay veces por si acaso, no, debemos reconocer que hemos pecado y pedir perdón. A ver si de pronto, no, es que hemos hecho lo malo, debemos pedirle, Señor, perdónanos. Tenemos que pedirle perdón a Dios de nuestros pecados. Y si es posible, la Biblia habla de la necesidad de restaurar resarcir el daño en el caso. Hay casos que nunca se puede resarcir el daño que se ha cometido. Uno de los daños que generalmente no se puede resarcir es cuando dicen mentiras y calumnian a las personas. Alguien levantó una calumnia sobre alguien y entonces después fue allá donde la persona y le dijo, ay, mire, yo dije esto, perdóneme. Y el hombre le dijo, sí, yo lo voy a perdonar, pero quiero mostrarte el efecto de todo el daño que ha causado ese comentario que usted hizo. Y él tenía una almohada hecha de plumas. Cogió esa almohada y se subió a la azotea de su casa y le dijo, hermano, mire. Y rompió la almohada y la sacudió y las plumas empezaron
el viento empezó a llevarse las plumas y dijo, por favor recoja las plumas. Y él dijo, eso es imposible porque el viento se las ha llevado. Él dijo, así son tus palabras y lo que dijiste acerca de mí que eran mentiras, no se pueden volver a recoger. Hemos causado mucho daño cuando hablamos y hacemos comentarios de las personas. Y aún siendo verdad, a veces es mejor callar y orar a Dios para que Dios tenga misericordia de las personas, pero no hacer comentarios como estos. La Biblia también habla de que una persona, en el caso de Zaqueo, Zaqueo era un hombre que empezó a buscar salvación según la Biblia. Dice que es el único hombre durante el tiempo de Jesús que estaba buscando salvación. Por eso cuando llega a su casa le dice Zaqueo, la salvación ha venido a tu casa hoy. Él estaba buscando. Pero también la Biblia habla en el caso de Zaqueo que él tenía el libro de las cuentas y él era cobrador de impuestos. Entonces, y empezó a revisar y empezó a ver que él había robado a muchas personas. Según la ley, él tenía que devolverle cuadruplicado. Cuando robaba a alguien, tenía que devolverle cuadruplicado. Y él ya estaba devolviendo cuadruplicado y había devuelto cuadruplicado a las personas que en su libro aparecía que les había cobrado más. Entonces, así de esa manera restituyó el daño a las personas que le habían causado. Aunque se me olvidó un paso que también es muy importante de la conversión, es que debemos aprender a hacer esto, a restituir, que también es parte de la conversión, de aprender de ser oidor a hacedor, que también eso está basado en el libro de Isaías en el capítulo 1, en el versículo 14 hasta el versículo 18 nos habla de aprender a hacer el bien, de ser oidores a hacedores, como Jesús dijo en Mateo 5, 6 y 7, al final del capítulo. Creo que el tiempo se nos ha agotado. Espero que esta clase les haya servido para que no sigamos pecando, que tengamos temor de Dios y recuerde que lo que usted hace se le está notando. Vamos a orar y darle gracias a Dios y terminamos. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias porque existe un borrador para el libro de nuestras obras. Y es eficaz, Señor, aunque tiene condiciones para ser borrado el libro de las obras, Señor. Ayúdanos a cumplir con estos requisitos para que este libro sea borrado y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. Como dice, si tenemos comunión unos con nosotros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Señor, ayúdanos a perdonar para que seamos perdonados, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque hoy podemos contar con esa bendición de ese borrador, Señor. Gracias porque estamos a tiempo para borrar el libro de nuestras obras en el nombre de Jesús. Señor, provee hoy para lo que se necesita en el nombre de Jesús y aún como para compartir con el que padece necesidad y que no tengamos falta de ningún bien. Que no nos falte la fe, Señor, en el nombre de Jesús y que guarde nuestros corazones y nuestro pensamiento en completa paz en el nombre de Jesús. Te lo pedimos con acción de gracias. Señor, gracias por suplir para cada necesidad. Gracias porque por la llaga de Jesús nosotros ya fuimos sanados hace 2000 años y nos declaramos sanos por la llaga de tu Hijo Jesús, porque así lo hemos pedido al Padre en el nombre de Jesús. Y cualquier otra necesidad, Señor, sea supliendo para ello en el nombre de Jesús. Amén y amén. Unas dos preguntas que dicen que hay por aquí. Esta me pareció buenísima porque también la pensé yo. Al pedir borrar el libro de las obras, ¿con ello no se borrarían los hechos del bien? Por amor a Dios y a otros, ¿no sería mejor pedir que sean borrados solo los pecados? Como les decía, antes de conocer a Jesús, aquí hay una pregunta que se van a ahorrar las buenas cosas. Yo le decía que no hay buenas cosas, todo es malo por la motivación o la intención con la que se hizo, hace que alguna buena obra, entre comillas, se convierta en malo por la motivación. Entonces, antes de conocer a Dios,
y antes de venir a Jesús no había nada bueno en nosotros. Pero en el capítulo 3 de Romanos nos habla, dice que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, no hay quien conozca a Dios, todos se hicieron inútiles. Y describe la condición del hombre antes de conocer a Dios y antes de conocer a Jesús. Entonces en ese libro inicialmente no hay nada bueno de ninguna obra, porque todos hemos pecado delante de Dios. Dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y no hay nada bueno. Ese es el libro, porque ¿qué puede salir de un corazón malo? Solo adulterio, fornicación, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, enemistades, orgías, herejías y hechicerías y brujerías y todo esto. Entonces no hay nada bueno en el hombre antes de conocer a Dios. Bueno, pero entonces solo cuando se nace nuevo y es verdaderamente libre, en el mismo libro de las obras se anotan las cosas buenas. Me están preguntando que si después de que uno es salvo, sí se escriben en ese mismo libro que de las obras se escriben las cosas buenas, entre comillas, porque también Dios va a juzgar por las mismas cosas que hay ahí en escritas, teniendo ya la obra, y no al pecado, sino la obra, la intención y los beneficios, porque no es consecuencia de los beneficios. Entonces, si es así, entonces la acción va a ser catalogada en hoja, heno, hojarasca o piedras preciosas o oro o otra cosa dice ahí, ya se me olvidó la otra. Piedras preciosas o eh, oro o no recuerda. Dice, pastor, ¿y qué se hace cuando una persona conociendo reincide en el mismo pecado? Cuando una persona reincide en el mismo pecado es porque no se ha convencido de que es pecado delante de Dios. No está plenamente convencido que lo que está haciendo delante de Dios es pecado. Esa es cuando un drogadicto no reconoce que es drogadicto, pues nunca va a dejar la drogadicción. Pastor, ¿toca pedir que borre las obras desde que éramos bebés? Sí, debemos pedirle a Dios que borre todos nuestros pecados del libro de las obras, que borre todo. Y entonces Dios borra el libro de las obras desde que hemos nacido hasta el día que le confesamos nuestros pecados y le pedimos que Él nos perdone a través de Jesús y de su sangre. Él nos perdone, Él lo va a borrar. Hay preguntas, pero no son del tema, entonces lo vamos a dejar ahí. Estamos pensando en un día de esto solo hacer, bueno, vamos a tratar del viernes de hacer de solo preguntas, que las personas pregunten con la ayuda de Dios, podemos, de las doctrinas que hemos llevado, entonces pueden preguntar el día viernes, con la ayuda de Dios hacemos un programa de preguntas y respuestas en el día viernes para todo lo que se pueda presentar. Entonces anote las preguntas y el viernes con la ayuda de Dios las estaremos resolviendo. Muchas gracias, hermanos, Dios les bendiga. Y recuerde que hay una velada el último día de este mes, desde las 7 hasta las 2 de la noche. Si quiere compartir, no sé cómo es eso de los enlaces, yo poco de tecnología, pero los invitamos si quiere, es para orar, no es enseñanza, es solo de oración de 7 a 12 de la noche. Antes de que sea el 31 de la noche, última noche del mes de abril. Dios le bendiga y muchas gracias, hermanos.